Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la última parte y ya la última clase, esta clase 4. Abordaremos otro aspecto del último pilar, del pilar de comunicación. Bueno, vayamos a un esquema que en realidad obviamente es bastante conocido, que es este esquema de comunicación interpersonal, pero por conocido no menos importante, ya que es en las comunicaciones interpersonales en las que encontramos obstáculos bastante interesantes para el desarrollo de la comunicación. Ya vimos en la parte A que en realidad la comunicación es mucho más que este esquema de relaciones interpersonales, ¿no? Es decir, que existe un macro sistema de comunicación que debemos atender desde una estrategia de comunicación organizacional para justamente generar esos flujos y canales que vimos en la pirámide en la primera parte de la clase. Ahora, después los líderes seguramente tendrán que atender estos aspectos que hacen a la comunicación interpersonal, en la que, bueno, como ustedes conocerán, tenemos un emisor y un receptor en general siempre del mensaje. Y claro, digamos, tanto el emisor como el receptor, por supuesto que tienen su mundo personal respecto de experiencias, conocimientos, saberes, creencias, paradigmas instalados en función de todos esos conocimientos. Y de alguna forma es esa la manera en que cada una de las personas vemos el mundo, ¿no? Vemos el mundo, interpretamos y reinterpretamos ese mundo en función de todo ese mundo interno de experiencias, conocimientos, saberes que tenemos fuertemente arraigados. Es por eso que también el proceso de creatividad suele ser muy complejo, porque cuanto más sabemos de algo, más barreras encontramos para descubrir soluciones más innovadoras y más creativas, y debemos hacer un ejercicio, digamos, extra para arribar a esos procesos de creatividad. Bueno, esas mismas barreras pueden también ser barreras infranqueables en el momento en que se intenta transmitir un mensaje, pero no solo el receptor puede tener, digamos, estos problemas de interpretación y de recepción, sino que también el emisor del mensaje puede tener también problemas para desarrollar ese mensaje, puede equivocar los canales, puede equivocar los códigos, la intención, la claridad, ¿no? Una de las cuestiones que a veces suele ocurrir es que el emisor habla en un lenguaje técnico que de alguna forma podría saber que el receptor no es capaz de interpretarlo, ¿no? Ahí no existe una intención genuina de transmitir el mensaje, simplemente existe una información que se manifiesta, ¿no? Y muchas veces aún así se culpa al receptor por no entender, pero el problema en todo caso, en ese caso, es del emisor. Cuando el emisor tiene una buena capacidad de transmisión, el receptor también puede hacer interpretaciones que se adapten a lo que de alguna forma él quiere escuchar. No olvidemos que el proceso de escucha activa, saber escuchar, es algo que claramente no poseen la mayoría de las personas. Si yo les propongo que cuenten con los dedos de sus manos cuántas personas realmente en su vida personal y laboral sienten que las escuchan genuinamente, ustedes se sienten escuchados. Yo me animaría a decir que les sobraron los dedos de una mano, por lo menos a mí me sobran. Porque la escucha activa es una intención que, digamos, es efectiva en tanto se aplica adecuadamente, ¿no? Saber escuchar eh, significa atender a la comunicación desde el punto de vista del que habla, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Bueno, existen grandes diferencias. Oír es simplemente percibir vibraciones de sonido, pero la verdad es que mi atención está en otro lado, estoy pensando en otra cosa, ¿no? Eh, es comprender el sentido, ¿no? Eh, la escucha efectiva tiene que ser necesariamente activa, ¿no? No estoy escuchando activamente si estoy pasivo. La escucha activa
refiere a la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, las ideas, los pensamientos que subyacen a lo que el otro está diciendo, ¿no? Para llegar a entender a alguien se precisa cierta empatía, ¿no? Y es saber ponerse en el lugar de esa persona. De lo contrario, digamos, voy a escuchar, pero voy a pelear con ese discurso. Tengo que hacer una escucha mucho más compleja, que quiere decir, bueno, tengo que entender quién me está hablando, desde el lugar que me está hablando, desde su experiencia, sentimientos, desde lo que pasó, porque posiblemente si pongo ese discurso en mi contexto, voy a estar haciendo una interpretación equivocada. Bueno, más allá de estos posicionamientos, cuando se efectúa esa comunicación, también decimos que hay ruidos, ¿no es cierto? Que hay interferencias en esa realimentación de la conversación y de la comunicación. Esas interferencias pueden tener que ver con varios factores. Ahí se listan algunos, digamos. Bueno, la distracción puede ser uno. Se trata de una persona que no sabe escuchar, ¿no? Pero también la distracción puede ser externa, puede ser un factor exógeno. Es decir, si yo planteo un proceso de comunicación interpersonal, planteo una charla, digamos, en un espacio donde sé que va a haber distintas interferencias, probablemente esté malgastando ese momento. Vayamos a un ejemplo. Quiero hacerle un planteo a mi jefe, jefa, y se lo hago en un pasillo donde posiblemente puede pasar otra persona, saludar, entablar otra conversación, etcétera. Bueno, hay distracciones que están mucho más al acecho en ese caso, entonces estoy malgastando ese momento. Es por eso que cuando se plantean, por ejemplo, en los equipos, actividades que son más reflexivas, se recomienda utilizar salas, lugares donde sabemos que no van a recibir esas interrupciones. Después es muy común, bueno, las interrupciones es el tercer punto que se lista ahí. Después es muy común esto de la mente cerrada, ¿no? Que vincula un poco también con los prejuicios. La mente cerrada, ¿qué quiere decir? Bueno, la mente cerrada puede ser no solo por prejuicios, sino también por lo que decíamos antes. Cuando conozco mucho de algo, cuando soy experto o experta en algo, probablemente tenga tanto conocimiento que mi tendencia sea, perdón, a refutar constantemente los posicionamientos y las teorías, pero con conocimiento de causa. Es decir, cuando sé mucho de algo, tengo menor capacidad de apertura. Por eso es muy interesante los equipos interdisciplinarios, porque trabajan constantemente con la necesidad de esa apertura. Entender las cosas desde varios puntos de vista, desde varias disciplinas, desde varias perspectivas. Entonces la mente cerrada puede tener que ver con eso, hay profesiones que marcan mucho terreno en vinculación a esto, la gran separación entre los temas que a veces se llaman blandos de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, versus los más técnicos, ¿no? Los ingenieros, los científicos de las ciencias duras. Ahí puede haber una batalla, ¿no? de mente cerrada. ¿Qué hace la mente cerrada? La mente cerrada, ¿cuál es el problema, digamos? Desacredita. Entonces no escucha. Y ya no tiene que ver con que si la persona tiene o no tiene capacidad de escuchar. Su mente cerrada hace que desacredite ese discurso. ¿Quién está hablando? Eh, bueno, un psicólogo. Ah, no, ¿qué me puede decir esto? ¿No? Bueno, esa es la mente cerrada, porque yo ya entiendo que esa disciplina no puede opinar del problema que está sobre la mesa, ¿sí? Entonces, eso impide y obstaculiza todo el proceso. A partir de que tengo ese pensamiento, el resto de lo que diga no lo voy a escuchar y no voy a poder, digamos, ni siquiera evaluar si es bueno el planteo. Y también vinculado a la mente cerrada aparecen los prejuicios. Muchas veces lo trágico, digamos, es que se combinan ambas cosas, la mente cerrada y los prejuicios. Los prejuicios ya dan un salto un poco mayor, a veces tienen que ver con cuestiones de género, por ejemplo. Yo siempre cuento
la anécdota de que cuando doy un curso de estos temas de comunicación, en general yo siempre, toda mi vida, trabajé en el ámbito de la ingeniería, aunque soy socióloga. Cuando era investigadora trabajaba en los procesos de inserción laboral de ingenieros. Bueno, ahora soy investigadora también, pero digo, quiero decir, cuando era becaria CONICET y luego me dediqué 10 años a la consultoría y por lo tanto también estuve muy en vinculación con áreas de ingeniería, de industrias de todo tipo. Y entonces lo que me sucedía cuando estaba en un curso de comunicación, conociendo mucho, digamos, la profesión de los ingenieros, su profesión, a la que por supuesto admiro muchísimo, ¿no? Por la capacidad, ¿no? que tiene, el perfil que tiene la profesión de los y las ingenieras. Eh, lo que yo hacía era, cuando me presentaba, simplemente decir mi nombre, alguna experiencia, pero no daba a conocer mi profesión. ¿Y eso por qué? Porque descubrí que muchas veces, por esta cuestión, ¿no? A veces de mente cerrada que se va creando desde el proceso mismo de formación en algunas profesiones, hace que si no me conocían, probablemente la actitud del lenguaje no verbal en la silla era cruzarse brazos y su lenguaje no verbal transmitir, ¿esta qué me puede decir a mí, no? Digamos, no solo te exponía, digamos, ahí lo que podía ser un problema, que era mi profesión, que soy socióloga, sino que además, aunque les parezca mentira y alguna pueda decir que no, eh, el género también aportaba, ¿no? Mujer y socióloga o mujer y no ingeniera podía causar una barrera comunicacional que impida que escuchen lo que tenía para decir. Entonces, ¿qué sucedía con esto? Cuando al finalizar el curso descubrían, porque finalmente les contaba porque no lo había hecho en el momento de dar esta charla, descubrían que era socióloga, ya habían escuchado todo lo que tenía para decir y se transformaba en un detalle. Es decir, ya no era más una barrera que impedía que me escuchen, sino que era un detalle, un dato de color, pero habían podido, digamos, validarme desde otra mirada. Entonces, parece raro, parece absurdo, si se quiere, pero identificar cuáles pueden ser las barreras comunicacionales es algo que es muy importante si intentamos transmitir el mensaje. Yo quiero como emisor que el mensaje llegue. Entonces, identifico las barreras y las trabajo de alguna manera. Bueno, la forma en que yo las trabajé es particular, pero las trabajo de alguna manera para cumplir mi objetivo, que es que el mensaje llegue, ¿no? No se trata ni de mentir ni de ocultar, porque después, digamos, se blanquea, pero, pero sí de identificar al receptor, sus características y cuáles podrían ser los prejuicios que se interpongan para el buen desarrollo de ese mensaje. Bueno, puede ser muy difícil hacerlo en un video locutado, en un power locutado, pero un poco para dejarles, hay miles de, de técnicas, de interpretaciones del lenguaje no verbal. Me olvidé en la diapositiva anterior de señalar esto que se decía, ¿por qué traemos el lenguaje no verbal? Y porque se dice que en realidad en un proceso de comunicación interpersonal, el 70% de la comunicación tiene componentes no verbales y solo el 30%, por dar una separación, obviamente que imagínense que no es tajante, solo el 30% tiene que ver con lo verbal. Es decir, que un buen comunicador está haciendo una lectura continua de ese lenguaje no verbal, que me puede dar datos interesantísimos para saber justamente cuáles son las barreras que están operando en ese momento, la insatisfacción, la no escucha, ¿no? La mente cerrada, el prejuicio, etc. Entonces, lo característico del lenguaje no verbal es que no se puede actuar, salvo casos excepcionales que ya sabemos, pero no se puede actuar. Es decir, es una expresión corporal cuya lectura que hacemos todos, no hace falta ser experto. Todos hacemos la lectura y no entendemos por qué la hacemos, digamos. Simplemente
los gestos y posiciones de esa persona nos están transmitiendo un mensaje y una sensación y la leemos rápidamente. Pero no lo racionalizamos, es decir, no estamos diciendo, mirá, se está poniendo el brazo así, entonces quiere decir, no, simplemente tenemos esa sensación comunicacional, hacemos esa lectura sin entender por qué la hacemos. El lenguaje no verbal intenta explicar, digamos, los libros de lenguaje no verbal intentan explicar qué es lo que estamos entendiendo con cada posición. Tampoco puede tomarse literal, ¿no? Pero les muestro algunas características. Bueno, las distancias son una característica que puede causar, digamos, cierta incomodidad o comodidad. Es por eso que se dice que la distancia hoy, fíjense que esto está en tela de juicio, ¿no? La distancia social hoy es 1,5 metros, 2 metros por COVID-19. Es tremendo, ¿no? Pero si eso no existiera, lo que entendemos es que existe una distancia íntima, muy cercana con las personas que son de nuestra familia, nuestra pareja, una distancia, digamos, personal, una distancia social, que es la que entendemos que podemos tener con las personas en una reunión. Fíjense que hay personas que necesariamente violan un poco esas distancias y eso nos genera incomodidad. Y la distancia pública, que es la distancia que tenemos con las personas, por ejemplo, caminando en una vereda, que también sucede cuando se acercan, ¿no? Y esa distancia digamos, se pasa, ¿no? de rango, sentimos otra vez una incomodidad. Es la incomodidad que sienten las personas cuando están en un ascensor. Me parece muy interesante prestar atención en que hoy la distancia social se reinterpreta, se refabrica, ¿no? Y entonces, fíjense que cuando eso que aceptamos como distancia social por COVID-19 no se respeta, también existe esa incomodidad. Bueno, los gestos con las palmas es muy interesante porque implican sinceridad u autoridad. La palma hacia abajo, acá mando yo, como golpeando la mesa, implica autoridad, ¿no? La persona quiere establecer cierta autoridad frente a la otra. Y cuando muestro mi mano espontáneamente diciendo algo, te juro que fue así, quiere decir que estoy diciendo la verdad. El apretón de manos tiene muchísimas interpretaciones, pero fíjense que cuando se apretan las manos, hoy serían los codos, pero y ya no hay ninguna interpretación que hacer. Posiblemente fíjense que sean prácticas que ya no se utilicen y entonces vaya a haber otras manifestaciones corporales que quieran, digamos, transmitir el mismo sentimiento, pero en el apretón de manos se jugaba, digamos, un sistema de autoridad. Si cuando aprieto la mano, digamos, pongo mi palma hacia abajo y la mano contraria queda abajo, estoy transmitiendo un sentido de autoridad, por ejemplo. Y el guante, que es cuando, además de apretar la mano, agarro mi otra mano y tomo esa mano, encierro la mano que estoy apretando, ese es el guante, digamos, estoy como también tratando de avanzar hacia cierta autoridad con la otra persona. Y después, tanto el pescado como el triturador de anillos implican seguridad. El pescado es esa mano que se aprieta de forma débil, ¿no? Como que se deshace. Y el triturador de anillos es lo contrario, es la mano que te aprieta absolutamente todos los dedos. A mí me ha pasado 1000 veces y es totalmente incómodo, ¿no? ¿Por qué esta persona está ejerciendo este nivel de apretón de manos en mis dedos, ¿no? Bueno, eso suele suceder también e intenta, digamos, transmitir esa dominación. La orientación del cuerpo es muy interesante, por ejemplo, cuando estamos en una reunión o dando una charla. Fíjense que es espontáneo, ¿no? Si ustedes llevan 4 horas de charla sentado en la silla, como lo que nos suele pasar ahora en los Zoom o en las pantallas, no tiene no se puede hacer ninguna interpretación porque es cansancio. Pero si no, fíjense cuando están mirando la tele o conversando con alguien y escuchan algo que los hace espontáneamente ir hacia adelante. Su cuerpo se inclina hacia adelante. Eso quiere decir que se están interesando por lo que se dice. Lo contrario, cuando se van deshaciendo en la silla, eso implica desinterés.
¿eh? Digamos, no, ya me estoy aburriendo, digamos. Entonces vos podés identificar en una reunión cuando estás perdiendo algún interlocutor por su expresión corporal, por ejemplo, o cuando tenés toda la atención de ese interlocutor o interlocutora porque fue hacia adelante corporalmente. Bueno, las manos entrelazadas, cruzarme de brazos es frustración, vieron que es como el símbolo de enojo, ¿no? Las manos en la cara son situaciones difíciles. A veces no podemos interrumpir a esa persona, no podemos cortarlo, pero sin embargo no estamos de acuerdo. ¿Cómo me doy cuenta cuando a alguien le está pasando eso? Bueno, empieza a tocarse la cara, rascarse, tocarse la oreja, tocarse el cuello, tocarse la nariz, digamos, empezar a tocar la cara para expresar un no acuerdo. Nuevamente, los brazos y las piernas cruzadas, no hay que tomarlo literal, pero son actitudes defensivas, ¿no? Se dice que estamos tapando nuestras zonas íntimas. Pero bueno, esto no hay que hacer a veces una interpretación literal porque tenemos mucha costumbre de cruzarnos de piernas, ¿no? Y la orientación de los pies también es muy interesante porque fíjense que cuando estamos en una reunión, en un pasillo, demás, hagan la prueba, ¿no? Están hablando con alguien. Cuando yo estoy hablando con alguien, la punta de mis pies apunta a esa persona, tiene una apertura hacia esa persona. Si viene alguien, un tercero o tercera, y participa de la conversación, probablemente lo que le decimos nuestra cara y nuestra cabeza parece que lo está incluyendo. Sin embargo, si nuestros pies no abren la ronda, quiere decir que en realidad no queremos incluirlo. Es muy interesante. Seguramente a cualquiera de nosotros y nosotras nos pasó alguna vez estar en cualquiera de los dos lugares o posiciones. Bueno, y para finalizar, también la disposición de una sala de reuniones, sí, una reunión, una mesa, ¿no? También señala simbólicamente estatus, cercanía, poder, ¿no? ¿Quién se sienta en la punta de la mesa? ¿Quién tiene la posición de la derecha, de la izquierda, ¿no? La cercanía, la distancia, ¿no? Eso suele transmitir también un mensaje fuerte. Bueno, gracias a todas y a todos por su participación. Seguramente nos reencontraremos en la clase en vivo.